Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tenerlos y tenerlas una vez más en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, esta vez en nuestro quinto ya espacio del ciclo de conversatorios Hablemos de Paz Total, que hemos construido entre Claxo y el Centro de Memoria. Para nosotros es muy significativo ver caras conocidas y también gente nueva que se acerca a este lugar. También saludamos a la gente que nos sigue en la transmisión de nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la perspectiva latinoamericana y regional de la paz total con la profesora Consuelo Ahumada y con la profesora Carolina Jiménez. Y bueno, lo primero que nos gustaría como saber y conocer, profesoras, que les queríamos preguntar en esta tarde, es, hemos visto algunos, justamente hace un momento estábamos hablando de eso, una coyuntura un poco agitada alrededor de los enclaves regionales de la política exterior de Gustavo Petro, pues específicamente con su embajador en Venezuela, pero también unos acercamientos importantes en ese escenario y en otros escenarios. Queríamos preguntarles a ustedes como expertas cuáles son los puntos claves de esta política exterior del gobierno de Gustavo Petro y cómo se unifican con la política de la paz total. Empezamos por acá. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, Carolina, con todos ustedes. Sí, estamos bueno, primero, en un momento muy preciso, primer aniversario de la elección del gobierno. En estos días, en pocas semanas ya se cumplirá el primer año. Y bueno, una serie de problemas, una serie de, lo que se ha calificado como una crisis que, bueno, yo creo que hay que asumirla como eso, ¿no? Una crisis de un gobierno que empieza con muchas expectativas y se encuentra también con muchas dificultades frente a su proyecto, a su programa. Hace un año precisamente, allá en el Movistar Arena, cuando se conoció el resultado, puso como de manera conjunta lo que quería hacer. Entonces él habló de su, primero, paz total, justicia económica y social y justicia ambiental. Los puso como en orden y eso ha sido como su guía. Pero sin duda uno se pone a mirar, el proyecto más ambicioso es el de la paz total. Y también pues el que enfrenta mayores resistencias, mayores dificultades. Es un proyecto que tiene una importancia regional. Tiene que, pues el proyecto de la paz en Colombia tiene que ver con, la primera instancia con la región andina, con Colombia, con la región andina. De hecho, el conflicto ha complicado las relaciones con los países andinos, ¿no? Con Venezuela, con Ecuador, pero en general con los países andinos, sobre todo durante la primera ola de gobiernos progresistas, ¿no? De comienzos de siglo. Recordemos también cómo, bueno, llega Santos con su proyecto de paz, de formar la paz con las FARC, y entiende que lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con los países vecinos y los países vecinos muy pendientes de lo que pasaba en Colombia, el proceso de paz en Colombia, países garantes, Venezuela ahí metido, por supuesto Cuba, la cercanía con los países andinos. Es decir, la paz está ligada a todo un proyecto, no solamente nacional, por supuesto, las reformas sociales tienen que ver con la paz, sino pues un proyecto regional,
un proyecto internacional, ¿sí? Y pues como les decía, es el proyecto más ambicioso. Hace poquito estuvo aquí el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el señor Volker, el 25 de enero, y dijo que pues indudablemente la magnitud de los desafíos que se ha planteado la paz total que Colombia es abrumadora. Conflicto, violencia que han durado décadas, desigualdades estructurales profundamente arraigadas, discriminación, exclusión, débil o inexistente presencia del Estado en muchas zonas rurales afectadas por los conflictos, es decir, todo lo que hemos venido viendo. El contexto también muy difícil. Viene el gobierno de Santos, logra firmar el acuerdo, se empieza a implementar, pero el tiempo de implementación realmente fue muy corto y buena parte de los territorios que dejaron las antiguas FARC quedan sin ocupación del Estado, ¿sí? Y se apropia de ellos, pues todos estos, se expanden todas estas bandas criminales y todos estos sectores que bueno, pues representan un desafío claro para la paz, pero entre los cuales está también el tema de la, pues a eso se refiere, entre ellos está el tema de la paz total. Bueno, pero viene el gobierno de Duque, y no solamente que no hizo, sino que se opuso. Eso muchas veces no se entiende, ¿sí? Porque si no hizo nada y pasó en blanco, bueno, grave porque se siguen fortaleciendo estos sectores. Pero es que además uno entiende que Duque era el representante de Uribe y que Uribe era el eje de la política de los enemigos de la paz, que la saboteó todo el tiempo, que fue el que dirigió o se opuso a la firma se opuso al plebiscito, todo esto bueno, todo es la forma como esa extrema derecha manejó el país y manejó la opinión pública, pero eso pues no es gratuito tampoco, no es un tema de ideología como a veces lo muestran, es un tema que tiene intereses reales, todas esas alianzas reales con el ejército, de buena parte del ejército, de los altos mandos, representados en un personaje como Zapateiro, con todos estos clanes, ¿no? El clan del Golfo, la Sierra Nevada, en todos estos grandes negociados del Estado y esta altísima corrupción, sobre todo estos sectores militares, acostumbrados sí al enemigo interno y a la desarrollado, digamos, de la guerra desarrollada en el contexto de la Guerra Fría, pero con intereses reales, en compra de armas, vendiendo rutas, avisándole a sobre todo los paramilitares, pero también a la guerrilla le avisaba, ¿no? De investigaciones. Es decir, muy difícil haber podido consolidar, digamos, el tema de la ñeñe política tampoco es una sola cosa, sino que es una muestra de todo en qué está el país. O sea, llega Petro y encuentra el país en unas condiciones muy complicadas. Eso a veces como que la gente tiene la idea de que, bueno, ganó y ya, empiece de cero y punto, y no, hay una cantidad de cosas, cambió los altos mandos, por lo menos los más tenebrosos, ¿no? Pero la situación no es fácil, o sea, la situación sigue siendo muy complicada y es muy bueno tener en cuenta eso. A veces, en este momento que encuentra uno ya la cierta desolación entre la gente por todas estas crisis, dices, no, bueno, sí, errores hay, claro que hay errores, y varios, sí, no sé si alguno supremamente importante todavía, pero sí, claro, entre ellos información, comunicaciones y todo esto, pero lo que hay que entender es que la tarea es muy dura, es decir, el enemigo está ahí. Zapatero, si uno lee el libro de Zapatero, vale la pena leerlo, él dice que él es un demócrata, pero que la democracia más o menos no está por encima de los intereses de la gente, y si la mayoría de la gente tiene intereses en contra de un gobierno, es muy válido, más o menos, no dice la palabra, pero más o menos derrocarlo, pues lo que dijo el John Marulanda,
que no que había querido decirlo, pero que sí lo dijo, que había que defenestrar al gobierno. Entonces, o sea, se está peleando en contra de los proyectos del gobierno y no es solamente una cuestión ideológica, una cuestión democrática. Algunos dicen, buenísimo que salgan a marchar. Pues sí, pero esa democracia por democracia, pues hay que ponerle fondo, ¿no? No es democracia por democracia, eso es que hay que mirar el fondo de todo esto. Claro que es bueno que se exprese la oposición, pero es que no solamente está expresando la oposición, están haciendo cosas reales, están saboteando proyectos, ¿sí? Entonces, eso muestra mucho como el contexto. Se ha logrado un apoyo internacional que es importante y es favorable. Yo creo que el gobierno le está jugando a eso. En Estados Unidos, con Francia, con mandatarios que por lo menos pueden respaldar algunos de los puntos centrales. Esto de la paz tiene respaldo, ¿no? La carta de los intelectuales y todo lo demás. Pero es un proceso, o sea, es un proyecto muy difícil en el que se requiere pues, afinar muy bien qué es lo que se va a hacer, perfilar bien las políticas. Hay mucha declaración que no tiene como mucho sentido, que no van, ¿no? Pues del presidente para abajo, diría yo, ¿no? Pero es un desafío enorme. Así como con las reformas sociales, algunos decían, no, pero es que pues el gobierno puede gobernar con la plata que tiene ahí y punto. Bueno, pues claro, puede mantenerse y puede hacer lo mismo y continuar el neoliberalismo y profundizar y hacer caso y cumplir esa visión de lo técnico y lo político, no ser muy técnicos. Pero es que este gobierno lo que quiere es hacer un cambio. Entonces eso nos explica en muy buena medida cómo desde la paz total hasta una reforma con la reforma laboral que se cayó, tienen que ver con la necesidad de esas élites de preservar unos intereses que son muy poderosos y que se expresan no solamente de manera democrática, que no sería tan fácil solamente en eso, ya no sería tan fácil, pero que están conspirando permanentemente, están haciendo cosas, están diciendo, están haciendo los medios, todo esto que aparece permanentemente tiene que ver con ese objetivo, que no lo tienen todos, claro, hay mucha gente que lo hace honestamente, dice esto no se dice, esto no se hace, pero el fondo de todo es digamos el proyecto del gobierno, es un proyecto de cambio, realmente de cambio, ¿no? Y que va más allá, incluso yo lo veo en el contexto latinoamericano muy avanzado, frente a lo que han sido lo que han planteado los gobiernos alternativos, por lo menos en algunas cosas claves de lo social, ¿no? Bueno, me extendí un poquito, pero era como poniendo el contexto. Gracias, profesora. Profesora Carolina. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, pues saludar el espacio. Es una alegría desde Claxo y el Centro de Memoria, como lo decía Cristina, podernos encontrar para seguir discutiendo un tema que es de la mayor relevancia estratégica, no solo para Colombia, sino para América Latina. De ahí la importancia de ubicar el conversatorio de hoy. Y sobre todo, y quisiera empezar por ahí, porque en un contexto de crisis civilizatoria como la que estamos viviendo, necesitamos un poco entender cómo este proyecto de Colombia Potencia Mundial de la Vida se inscribe, ¿cierto? Y nos ayuda a pensar y cómo nos piensan también desde afuera. Porque si bien las trayectorias históricas nacionales son muy importantes para entender la singularidad de los procesos sociales, estas no pueden leerse al margen de los procesos más amplios y de los procesos globales en esas relaciones dialécticas. Hay un autor latinoamericanista, ya que estamos discutiendo la perspectiva regional, René Zavaleta, que ayuda a entender muy bien estos asuntos. Entonces él dice, en efecto, entender las formaciones sociales latinoamericanas requiere entenderse en el marco de cómo entra América Latina en la división internacional del trabajo, en la división territorial del trabajo, pero
hay unas singularidades y unas improntas de las trayectorias nacionales que permiten entender por qué se dan de una manera o de otra los procesos en cada uno de los países de la región. Bueno, yo creo que hablar en términos de la política exterior y situarla en perspectiva de paz total implica varias cosas. Yo creo que Consuelo ha situado unos aspectos muy importantes en esa perspectiva histórica, y es que yo creo que es justo decir que es distinta, no estamos diciendo antagónica, pero sí hay unos acentos distintos en la política exterior de Gustavo Petro frente a lo que venimos. Quizá lo que más se ha destacado es que en términos geopolíticos podría ser más abierta, ¿cierto? Y siempre hubo un interrogante si implicaba un desmarcarse o no en términos de la relación un poco subordinada hacia los Estados Unidos y abrirse hacia una geopolítica regional quizá más diversa. Uno podría decir que algunas de las acciones parecieran así indicarlo, ¿cierto? Especialmente el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y el liderazgo que ha pretendido asumir Gustavo Petro para lo que en los Estados Unidos llaman el restablecimiento de la democracia, pero el debate es mucho más amplio, y el reconocimiento hacia Cuba y las excusas incluso que ha pedido Gustavo Petro en La Habana a propósito del apoyo del anterior gobierno colombiano a declarar Cuba como un país aliado al terrorismo. Entonces hay unos acentos importantes en términos de cambios. Y quisiera señalar, digamos, al respecto ahí algunos temas. Haciendo como una revisión en términos de política exterior y la articulación con paz, porque claramente no podemos aquí abordar todo el conjunto de la política exterior, yo creo que hay 6 elementos que son importantes en los que han ido haciendo énfasis el presidente Petro. Uno, que lo llama así en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, lo que implica la diplomacia pública para la paz, y es cómo va a involucrarse a la comunidad internacional en la construcción de paz en Colombia, y ahí empieza a derivar varios asuntos. Quizás ese es como el eje general, pero como la paz implica una diversidad de asuntos, creo que hay un segundo elemento que es central y tiene que ver con el combate al narcotráfico y un nuevo paradigma. En eso creo que ha sido muy claro el horizonte de Petro, es decir, hay un fracaso aquí en la guerra militar contra las drogas, fracaso que se afianzó el día de ayer con la pérdida de la legalización del cannabis, pero ha venido situando, y creo que él ha sido claro en sus planteamientos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el encuentro con Biden, que ya ahorita voy a señalar algunos asuntos, es decir, no podemos seguir en esta lógica criminal punitiva y hay que plantear otra estrategia que posibilite resolver el asunto y que en efecto en algún momento tendrá que llegar en términos de la legalización de los cultivos de uso ilícito. Un tercer punto está vinculado con el tema de migraciones, porque es indiscutible que hay que pensar la articulación paz con migraciones, ¿cierto? También por la manera como las migraciones han estado vinculadas con las lógicas del control territorial de los grupos armados. Para todos es claro y dramático, quizá una de las expresiones más claras, lo que sucede en el Darién, y digo en el Darién porque voy a señalar ahí algunos asuntos. Un cuarto elemento vinculado con el cambio climático, justamente hoy Petro está en Francia y ha señalado en el acuerdo por este nuevo sistema financiero que convoca Macron la necesidad, y fue también una conversación que sostuvo con Biden, la necesidad de hacer cambios, deuda por bonos ambientales, un poco en involucrar la responsabilidad más transnacional y el cuidado de la naturaleza. Un quinto elemento que son fortalecimientos de las alianzas militares e integración regional. Yo creo que así como esos 6 ejes de política exterior que uno puede encontrar un vínculo importante con esta idea de paz total. Y entro a desarrollarlos, pero por áreas regionales. Acá hay un primer asunto y es, en un análisis de la geopolítica necesariamente tenemos que ver, y de paz total, cómo se relaciona y cómo es la relación con los Estados Unidos. Nosotros, y en su momento en la mesa de conversaciones en La Habana lo dijo con mucha claridad, aquí no es posible firmar el acuerdo sin la participación de los Estados Unidos, de ahí la importancia del enviado especial de los Estados Unidos a la mesa de conversaciones,
la discusión que tuvo en lo referente al punto 4, ¿cierto? Pero también la incidencia en el punto 5 y los diálogos con la Corte Penal Internacional para este sistema de jurisdicción especial de paz, y ahí la importancia de lo que dijeran los jueces de la Corte Penal Internacional a propósito de lo que está pasando con la jurisdicción especial de paz. Entonces los Estados Unidos, porque pese a la crisis que atraviesa en términos internos, pero en la lógica de un hegemón mundial, sigue siendo el hegemón del orden geopolítico contemporáneo. Sí, está Rusia, está China, pero hoy no es posible decir que Estados Unidos ya no es el hegemón, y en consecuencia va a ser muy importante para entender el movimiento regional y la relación de Colombia. Y pues yo creo que Gustavo Petro lo ha entendido así. Creo que sería ingenuo pretender desmarcarse ya de la relación con los Estados Unidos, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que no haya que plantear un horizonte crítico sobre la capacidad de recuperar decisiones soberanas en ciertos asuntos. ¿Cuáles han sido los temas claves de política exterior vinculados con paz de Petro y los Estados Unidos? Yo creo que hay 4 o 5 que tienen que ver con los que acabo de señalar. La primera es la estrategia de estupefacientes. Yo creo que ahí ha sido importante la posición de Gustavo Petro de permitir un abordaje diferente al tema del narcotráfico. No obstante, vean ustedes que ayer el SAR antidrogas de los Estados Unidos dijo que había una preocupación enorme porque seguían subiendo y había un incremento en los cultivos de coca, y que eso era una amenaza para Estados Unidos y la seguridad nacional. Es decir, en todo caso están mandando el mensaje, es decir, estamos abiertos a discutir, a apoyar la implementación del acuerdo, reforma rural integral, para dar un tratamiento a los cultivadores diferentes, pero esto también tiene que seguir cruzado por una estrategia de seguridad militar. Entonces, el tema de la estrategia de estupefacientes, que es paz, cruzado por el tema de seguridad, que es justamente el segundo gran eje y que quizás el que causa mayor, o a mí me genera mayor inquietud, y es el tipo de relación con el Comando Sur. ¿En qué sentido? Ya nosotros hemos tenido en este casi un año de gobierno 2 visitas de Laura Richardson, ¿cierto? La comandante en jefe del Comando Sur. ¿Ustedes saben qué es el Comando Sur? ¿No? Entonces les leo qué es el Comando Sur para hacerlo más breve. Es un comando unificado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que operan en América Latina y el Caribe, y es uno de los 9 comandos que están directamente vinculados a la máxima dirección del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Opera en un radio de acción de 32 países, 19 de ellos en Centro y Suramérica y el resto en el Caribe. Desde 1997 su cuartel general se halla en el estado de Florida, es decir, es un comando estratégico en términos de la seguridad nacional de los Estados Unidos y en términos de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos en el mundo. En este caso, este comando para América Latina y el Caribe. Y Laura Richardson, y lo vemos después porque ahorita no me da el tiempo, ha venido en una campaña en América Latina durante estos meses brutal. En Colombia ha venido 2 veces. Vino en septiembre, que fue cuando Petro, después de la reunión con ella, salió con la historia de que montaran un comando con helicópteros para evitar la deforestación en la Amazonía. Quizá ustedes recuerdan algo de eso. Y la visita más reciente de Richardson, que fue en mayo, donde se centró en 2 unidades estratégicas. Uno, en la Escuela Superior de Guerra, por todo el plan de formación de la doctrina militar de los militares colombianos en los Estados Unidos. Ustedes saben que nosotros tenemos como una estrategia de triangulación en términos de que nuestros militares se forman en los Estados Unidos y luego los militares colombianos forman a los militares del resto de América Latina. Entonces, en teoría es Colombia formando los militares centroamericanos, suramericanos, mexicanos, pero realmente es Estados Unidos formando los militares latinoamericanos a través de Colombia. Entonces, los 2 lugares estratégicos o unidades estratégicas que visitó Richardson fue la Escuela Superior de Guerra, ¿cierto? Y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega es la que conduce las operaciones militares conjuntas
coordinadas internacionalmente en áreas de atención prioritaria como son Meta, Caquetá y Guaviare, ¿cierto? Entonces Richardson es una militar y viene, y la tercera área estratégica a la que vino fue el Darién. Ustedes han visto que en abril, si no estoy mal, a principios de abril, bueno, ahí me excusan la fecha porque de pronto tengo un lapsus, se reunió Álvaro Leiva, la canciller de Panamá, y Laura Richardson en Panamá, porque el Comando Sur está ahorita concentrado en el Darién, bajo la retórica, en efecto, del control militar para proteger a los migrantes, porque ahorita la gran chapa un poco de la cooperación es el control migratorio, pero el tapón del Darién es un territorio geoestratégico en múltiples dimensiones que lo podamos ver en términos sí del control del narcotráfico, pero en términos de la posición que tiene para pensar América Latina en su conjunto. Y entonces, justamente bajo la narrativa de la migración, es que el Comando Sur tiene presencia importante hoy en el Darién. Entonces son dos puntos importantes para pensar. Vean ustedes, Petro dice, bueno, diversifiquemos un poco, pero sigo teniendo una relación importante con los Estados Unidos. Les digo, yo creo que sería ingenuo plantear un desmarcamiento de entrada de la relación de Estados Unidos, pero en todo caso no deja de ser inquietante el afianzamiento de la relación y la presencia del Comando Sur, sobre todo leyéndolo en lo que el Comando Sur ha dicho para América Latina. Ustedes vieron que ha sido famoso hace 3 meses, no recuerdo, que Laura Richardson dio una entrevista diciendo que para ellos era muy claro lo que América Latina representaba para los Estados Unidos. Y es que América Latina tiene hoy el control de los recursos naturales estratégicos, sobre todo el litio. Y lo dijo, está la entrevista, y bueno, y eso se hizo viral porque no tuvo ninguna diplomacia para esconder los intereses reales de la presencia del Comando Sur en la región. Ahorita la alerta es la entrada de 1.800 efectivos militares de los Estados Unidos del Comando Sur a Perú, pero bueno, ahorita si quieren hablamos un poquito de eso, para indicar que no es un dato menor y que eso plantea una serie de desafíos a una perspectiva de paz total por los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en la región. Eso en términos de la política exterior, paz, Petro, Estados Unidos. Tenemos en efecto la relación hacia América Latina. Creo que es muy importante, como les decía hace un momento, lo que se plantea en términos de Venezuela y Cuba. En todo caso no es un detalle menor y creo que en eso era muy claro el planteamiento de Consuelo. Aquí se quebró el Grupo de Lima y eso es muy importante políticamente hablando, ¿cierto? O sea, pasamos al Grupo de Lima hoy a una nueva discusión de cómo darle una institucionalidad a la CELAC y a la UNASUR que permitan recomponer una lógica de integración regional, y Petro lo está manejando sobre todo en la lógica de impulsar lógica de integración regional en perspectiva de desarrollo económico, particularmente en la lógica de la transición energética, ¿cierto? Y de la interconexión eléctrica, que quizá fue en su mayor insistencia en la cumbre de Brasilia de hace algunas semanas. A mí puede ser por desconocimiento, lo aclaro, no me resulta del todo claro la lectura que está teniendo el gobierno de Petro en términos de la relación con China y Rusia. No la conozco, digo que puede ser por desconocimiento mío, pero realmente en el seguimiento que uno hace no hay como elementos muy claros que le permitan a uno decir hacia dónde camina, lo cual creo yo indicaría en términos del análisis geopolítico, una falencia importante, justamente por los reacomodamientos que hay hoy en términos de las hegemonías globales. Bueno, dejo por ahí por ahora. Muchas gracias, profesora Carolina. Ahora que usted mencionaba un poco sobre el tema de Venezuela y Cuba y el rompimiento del Grupo de Lima, de hecho la siguiente pregunta que les teníamos preparada para hoy es ¿cuál es el análisis latinoamericano que hacen ustedes en este momento y cómo ese estado de Latinoamérica impacta
la consolidación de la política de paz total, esto teniendo en cuenta, ahorita también lo decían ustedes en nuestra charla previa, que pues en el acuerdo con FARC hubo como una disposición latinoamericana muy grande para lograr pues esa firma, y finalmente Santos entendió que lo mejor que podía hacer era llevársela bien con esos países. Entonces veíamos a Pepe Mujica diciendo que la paz de Colombia era la paz del continente, y hubo toda una serie de expectativas frente a ese acuerdo, y pues ahorita el panorama, o por lo menos como lo veo yo no siendo experta, pues no es el mismo entusiasmo. Quisiera que nos andaran un poquito en cuál es el estado de Latinoamérica frente a esa política de paz total. Bueno, yo creo que la situación ha cambiado mucho de la primera década, o sea, ha acentuado, digamos, los factores que se percibían cuando se dan los cambios en América Latina. La primera ola de los gobiernos progresistas o de izquierda, o como se les llame, enfrentan una situación que es distinta en muchos sentidos. Es decir, Estados Unidos tiene mucha más fuerza, más poder en la región. El desafío es fuerte de estos países. En el lapso de estos años, China se convierte en el primer socio comercial de algunos de estos países. Creo que es el primer socio de Sudamérica en términos generales. Y se da el gran avance de China en lo económico. La amenaza que representa para Estados Unidos como potencia económica es evidente. Ahora, a comienzos del siglo pues se hablaba, pero no era tan claro. Eso juega para América Latina. Yo creo que es muy importante. Estos países, uno se pone a mirar, claro, todos tuvieron resultados diversos, algunos muy positivos, sobre todo en inversión social basada en recursos de hidrocarburos, fundamentalmente nacionalización de recursos. Trataron de frenar un poco la estrategia neoliberal, trataron de sentar las bases para la defensa de la región, que eso fue UNASUR, pero no avanzaron mucho tampoco, ¿sí? El Consejo de Defensa de UNASUR planteaba eso, y bueno, no avanzaba mucho, pero tuvo sus repercusiones, ¿no? En el intento de golpe en Bolivia, que creo que fue en el 2010, y el intento de derrocar a Correa también, un poco después, incluso Santos muy activo ahí apoyando a Correa en ese momento, ya integrado a UNASUR. Es decir, los retos eran sí los de la primera potencia mundial, que lo sigue siendo Estados Unidos, pero creo que los énfasis eran un tanto distintos, ¿no? Lo que buscan estos gobiernos de una u otra manera, o lo que enfrentan, que es lo que recoge un poco Petro en sus discursos cuando va a la comunidad andina y cuando va a Brasilia, y cuando habla mucho de la recuperación todavía de la economía, lo que hicieron los países europeos, empezaron a hacer en América Latina en términos generales. Esto está muy quedado, lo que él llama la reindustrialización, la seguridad, la soberanía alimentaria, frenar las importaciones, la economía campesina, todos estos elementos que los plantea así fundamentalmente, la transición energética, la integración real de la región. El TLC, lo dijo al comienzo, no lo he vuelto a decir. Entonces son términos que Estados Unidos nos puede oír, pero que no. El TLC lo van a renegociar Estados Unidos como lo dice, pero será estilo como el de México, ¿no? Es decir, cómo se acomoda mejor, ¿sí? Son temas cruciales porque el reto de China es muy grande, y yo creo que precisamente por ese reto que representa China y sus intereses en la región, intereses económicos, sus perspectivas en la región, es que bueno, necesitan. Bueno, se expresa primero la guerra Rusia, Ucrania, que en el fondo es
Occidente, China, economía de Estados Unidos, el lugar de Estados Unidos frente a, pues claro, el grupo de los BRICS, pero el líder económico ahí, por supuesto, que es China. Entonces, creo que la actitud de la actitud de Biden con Petro, en la charla que tienen, en la reunión que tienen en Estados Unidos, pues trata de ser muy condescendiente por ahora porque de alguna manera están en dificultades. Las dificultades que tienen son grandes. Tienen que apostarle a la guerra, tiene Europa sometida y aceptando la guerra y recursos y meterle a la guerra e incluso aguantarse el invierno y aguantarse el verano sin electricidad o con electricidad muy costosa. Y todo eso les termina costando mucho. Quiero decir, el reto frente a China es mucho más grande para Estados Unidos en este momento y eso lo lleva de alguna manera a conciliar. Lo que dice Carolina es completamente cierto. El juego militar sigue, pero es que Estados Unidos le apoya el base con lo militar. El tema de fortalecer la OTAN, el tema de lo que decía de manera tan ordinaria Trump, ¿no? Cuando iba a las reuniones de la OTAN en Europa, en Alemania, decía es que cada uno tiene que no sean tan atenidos, decía también en inglés, a lo que ponen Estados Unidos, cada uno tiene que gastar y gastar y gastar en lo militar, y están haciendo eso. En un mundo que todavía no supera, donde la situación económica y social de la mayoría de la población es crítica, la situación alimentaria, situación económica, la pobreza, la migración y todo eso, gasto número uno sigue siendo el tema de la guerra, ¿no? O sea, ahí no hay posibilidad de acuerdo en nada. Petro tenía una postura clara. Petro no aceptó mandar las armas y las cosas, lo que le sobraba, lo que le pidió a Estados Unidos que lo mandara a apoyar a Ucrania, y ellos no apoyamos a ninguno de los dos, hasta donde se puede tener una postura clara en ese sentido. Con Israel, por ejemplo, ha tenido una postura que es difícil. El embajador de Palestina cada rato me dice, ¿y qué es eso? ¿Qué está haciendo Petro? ¿No es el presidente? Y pues sí, bueno, pero Colombia tiene acuerdos militares con Israel, y no solo militares. En agricultura nos contaba Cecilia López que eso, mejor dicho, van a hacer algo y por todos lados es la tecnología bélica de Israel adaptada a la agricultura y convenios y convenios y convenios. O sea, está amarrado de muchas maneras. Ahí está la base de Gorgona, ¿no? Que es una cuestión muy crítica, claro. Ellos no van a cuidar la naturaleza, ni mucho menos, ¿no? Ahí está Susana Martí, bueno, muy cerca de la cosa, porque es bastante lejana a la izquierda, digámoslo así, bastante demócrata, sí, tiene un discurso muy bueno, pero ella, es decir, eso no lo ven como lo ven en términos más prácticos. Bueno, en términos prácticos, Petro también está bien en términos, tiene que ceder en algunas cosas, tendrá que reaccionar en algún momento. Yo creo que le cabe en la cabeza todo eso. No puede sacar el TLC ahora, porque eso no es para sacarlo ahora. ¿Sí? Robledo le dijo que se no había roto con el TLC como a los 15 días, que eso quería decir que era un traidor. Pues sí, vamos a ver quién roto con el TLC. Lula, mejor dicho, ni Lula lo podría hacer, si fuera el caso de menos puede ser Lula con un vicepresidente reconservador, ¿no? Planteó el tema de la extradición y saltaron, ¿no? De la extradición en torno a la paz, ¿no? Es decir, de los implicados en la paz, de los personajes estos que deben hablar aquí, reparar a las víctimas primero y luego irse a pagarlos, a negociar con Estados Unidos, que es lo que hacen realmente, ¿no? Entreguen las rutas y les dan lo que quieren. Lo del glifosato está planteado, cada rato hablan de la necesidad de que no sea fumigado, que hoy decían, sobre todo en los medios, mostraron un informe que comparado con el año pasado, no sé. Pero también está el fentanilo, ¿no? Que eso es importante, también juega con eso Estados Unidos, porque es que si mueren 100.000 personas, en el pasado murieron 100.000 personas por sobredosis de fentanilo, que es mucho más barato y que no viene de Colombia, sino viene de China, y bueno, a través de México.
O sea, yo creo que es un juego regional difícil de mantener, en el que a veces se le pueden ir las luces. En campaña yo creo que se iban las luces atacando, diciendo que atacando a Venezuela, es decir, sin poner todos los elementos ahora sí los pone. Ahora sí, democracia en Venezuela, pero democracia también aquí y allá y en otros lados. Entonces yo creo que es un juego bastante difícil. Es difícil para todos los países de la región. Gobiernos alternativos, cuando después de que ganó Petro, después de que ganó Lula, mostraron el mapa todo rojo, pero que pues mucho optimismo porque no está rojo el mapa, o sea, ¿no? Y tampoco es echarle la culpa de decir, mire, es que no quieren hacer nada más, no, es que la situación no es para nada fácil. Yo creo que puede avanzar en algunos puntos importantes, ¿sí? Yo pensaría que tiene que llegar un momento en que le ponga freno, que se lidere, o mejor dicho, no sé si lo pueda liderar él, pero tiene que, por lo menos con Lula, tiene que ponerle freno al tema de la cuestión amazónica, o por lo menos sentar un precedente. No sé hasta dónde será, pero eso es como las negociaciones con las EPS. No las van a acabar, les van a dejar participar en el negocio, y tiene que ser así. Eso no, todo o nada no se puede. A los fondos de pensiones, algunos dicen es una traición, no, pues sí. A ver, quítenle 360 mil millones 360 billones de pesos que manejan a sus anchas, piden capitales, se prestan, se mandan para allá, mandan para acá, ponen por fuera. Mejor dicho, hacen lo que quieren con la plata, sobre todo la gente joven como ustedes. Los que tengan pensiones, ¿no? Tengo a mi ahorrito, sí, un ahorrito ganando nada, y estos haciendo de todo con eso. Usted puede decir, el colmo, acabemos con todo eso, como dicen algunos. No se puede acabar con todo eso. ¿Sí? Como está, vamos a decir la prueba. Como está la de las EPS, por ejemplo, cuando la que se cayó la laboral era la más fuerte, con algunos problemas. ¿No? Por ejemplo, el salario en el campo, que eso es clave para el tema de la paz. ¿Sí? Regular el salario en las zonas, en el campo, para los campesinos, para la mujer campesina, ¿eso cuándo se ha visto? No he dicho eso, ¿no? Eso se paga con cariñito, ¿no? En general, o bueno, ojalá con cariñito. Entonces, todo eso son cambios que hay que introducir. Ahora, ¿cómo valore él hasta dónde llegar? Él ha dicho, yo llego hasta donde la gente me permita llegar. Eso es cierto. ¿Sí? Habrá que pelear con él en algún momento frente a posturas, por ejemplo, lo de Gorgona. Habrá que, pues, no sé si pelear, pero plantear y señalar, en esto se equivoca el presidente por esto y esto y esto, y todo lo demás. Pero francamente no creo que hoy sea el momento. Hay que aclararlo, pero en este momento el gobierno está muy cercado, ¿no? Vamos a ponerle una reforma, porque eso sería importante el acuerdo con el ELN, pues no hablar de eso, pero importante porque son avances, es la primera vez que se acuerda un cese de fuego. ¿Sí? Y un cese de fuego y otro acuerdo de participación, supervisado, controlado, monitoreado por comunidad internacional, pero también por las comunidades. Que se cumple o no se cumple, eso. Lo que quiero decir es que todo es muy complicado. No hay nada que sea en blanco y negro. ¿Sí? Ningún gobierno en los años 60, ustedes no vivieron, ni que era Carolina, ni tú menos, ¿no? Entonces, llegaba el gobierno, se daba la revolución, la X revolución no sé, en Vietnam, en Albania, el país se cerraba, fuera gringo, fuera todo el mundo, el país se encerraba, y se encerraban los países, ¿sí? Y nada más, y construcción del socialismo, y pa'lante y pa'lante. Eso no pasa en este momento, ni puede pasar. ¿Sí? Por lo menos en mi visión tiene que hacer un gobierno que es, bueno, Petro tampoco es que sea tan radical. Petro es un tipo progresista, avanzado, bastante neo-keynesiano, lo cual no es malo en estas épocas, ¿no? El papel del Estado, el papel de lo público, la alianza, es decir, es un discurso y un lenguaje distinto para ganar en un mundo
donde el neoliberalismo sigue teniendo la mente de la gente. Y no hablo de los ricos. Estoy en un poco de tema, pero es cierto, es que no son los ricos, es la gente que sale a marchar en contra de la reforma laboral, o en contra de la reforma de salud, o en contra de esto, o en contra de lo otro, o en contra de aquello. Porque está bien que masacren a los, mejor dicho, que atropellen a la gente, que a los muchachos que pelean, porque la gente debe trabajar. Yo no marcho, yo trabajo. Recordemos ese lema. Entonces, muy difícil sí es. ¿Sí? Muy difícil. Se puede llegar a... yo creo que se pueden lograr cosas importantes. Pero hay que entender la situación y sentar como las bases para una transformación que debe ser mucho más de fondo, ¿no? Muchas gracias, profesora Consuelo, profesora Carolina. Bueno, como varias cosas, un poco en desorden que quisiera plantear frente a la pregunta que propone Cristina. Lo que ha venido pasando en América Latina en los últimos 5 años está siendo caracterizado por algunos y algunas como la segunda ola, ¿sí?, de los progresismos en la región. Recuerden ustedes que la primera ola se dio ya desde el 99 con el triunfo de Hugo Chávez, luego vinieron los triunfos en Bolivia con Evo, en Ecuador con Correa, en Brasil con Lula y en Argentina con Kirchner y bueno, Uruguay con Mujica y Lugo con Paraguay y y Ortega y Zelaya en Centroamérica, bueno, un mapa bien complejo en la región que en todo caso tuvo, y no vamos a hacer aquí el balance de sus progresismos de primera generación, pero tuvo un significado político importante, porque era decir, podemos, porque abrió, si me permiten la expresión, lo que Mabel Twaitz, una profesora argentina, ha denominado como el final del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, pero fue como el ciclo de impugnación al neoliberalismo en el mundo. Y eso fue muy importante porque fue decir, esta hegemonía del neoliberalismo que para unos empieza en los 70, para otros en los 50, está en crisis y aquí vamos a tomar otra ruta. Entonces, políticamente fue muy importante. En Colombia pues no había nada de neoliberalismo, sino por el contrario, un afianzamiento de una estrategia mucho más autoritaria, que fue lo que vivimos, un neoliberalismo más ortodoxo, mucho más militarizado, que fue lo que vimos con el gobierno, con los 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez. Y ahorita entramos a ese denominado segundo ciclo, poco más, si me permiten la expresión, descafeinado, ¿cierto? En todo caso importante. Entonces yo descafeinado porque son gobiernos que están intentando gestionar algunas de las reformas que hicieron los gobiernos de la primera ola, pero que ante la magnitud de la crisis gestionar esas reformas es insuficiente. Álvaro García ha planteado lecturas bien interesantes a propósito de esa situación, ¿cierto? Y de la necesidad de una mayor audacia política de estos gobiernos. Entonces es importante, digamos, situar en qué momento está en América Latina, pero vean que América Latina no está en un momento de estabilización de una tendencia política, que era lo que estaba señalando Consuelo. O sea, vino esta primera ola de progresismos, luego vino la derecha, ¿cierto? Luego vino esta segunda ola de progresismos más descafeinados y un poco cuidadosos, claro, guardando, les decía yo al inicio de la presentación, las diferencias territoriales, porque lo que está pasando en México en todo caso es interesante, ¿cierto? El ejercicio que ha venido impulsando Andrés Manuel López Obrador. Y se me olvidó lo que iba a decir. Bueno. Entonces estamos en estos segundos, como en esta segunda ola de estos progresismos, y decía yo que pese a las insuficiencias es importante. Miren, es importante que se haya quebrado. Ya recordé. No hay una estabilización de ninguna tendencia política en la región, o sea, vino la izquierda o el progresismo, luego vino la derecha porque ganó Jair Bolsonaro, porque ganó Macri, ¿cierto?, en Argentina,
Uruguay perdió, ¿cierto? La CAU ganó y así sucesivamente, y otra vez luego empiezan a ganar los progresismos y las izquierdas, entonces nota que sí, es una región que está en disputa. Entonces, es una región que está en disputa, y eso es muy importante, y es muy importante lo que está pasando ahorita en la región. O sea, es importante que haya ganado Lula, es muy importante que haya ganado Petro, es importante que se mantenga el horizonte de la 4T, o sea, que gane Morena. Toca esperar a ver qué candidato definen con toda esta complejidad que están viviendo ahorita en México. Es tremendo lo que pueda pasar en Argentina, ¿cierto? Sería importante, con las dificultades también, que ganara, ¿cómo se llama ahorita? No me acuerdo cómo se llaman ahorita, el Frente para la Victoria, Unidos para la Victoria, ahorita, Unidos por la Patria, bueno, no me acuerdo el nombre que se pusieron ahorita la coalición. Bueno, yo no tendría que decir que en teoría era importante que hubiera ganado Boric, ¿no? Pero bueno. Digo esto porque simbólicamente es significativo. Es significativo para construir una lógica regional distinta. Y es significativo en un contexto de crisis y disputas hegemónicas, porque es la posibilidad de recomponer dinámicas regionales de otra manera. Y lo decía Consuelo, por eso cuando vino Biden en las diferentes visitas a América Latina, fue con un discurso un poco más abierto, ¿cierto? No tan autoritario, sino con la posibilidad de podemos aquí establecer acuerdos con estos progresismos. Bueno, gracias. Situando ya esto en perspectiva de paz, ¿qué podríamos decir? Miren, la paz en Colombia siempre, desde la perspectiva latinoamericana, se ha visto como una paz regional, por muchas razones. Si ustedes recuerdan, cuando tuvimos el debate sobre el Plan Colombia, a lo largo de América Latina hubo una movilización de pensamiento y de fuerzas y de energías sociales por que tener instaladas 9, 10 bases militares de los Estados Unidos en Colombia era muy problemático. Porque las bases militares de los Estados Unidos en Colombia no eran simplemente para Colombia, sino implicaban una perspectiva de control geopolítico territorial y regional. Entonces había mucha preocupación con el Plan Colombia. Por eso para América Latina, nosotros a veces no logramos verlo, pero para América Latina es muy importante lo que suceda en Colombia por la trayectoria histórica de lo que ha representado Colombia para la militarización hemisférica. Por eso siempre hemos tenido de los realmente demócratas y amigos de la paz. El maestro Pérez Esquivel ha hecho reflexiones muy interesantes. Hace como 3 años en estos espacios de Claxo lo invitamos a un evento y él decía, es que en Colombia es la paz negada, a propósito del fracaso de la implementación del acuerdo final de paz. Entonces esa paz colombiana es muy importante para la paz regional. Vean ustedes, si yo les señalaba hace algún momento, es muy preocupante la aprobación que hizo la presidenta ilegítima de Perú, Boluarte, del ingreso, yo tenía aquí el dato de los efectivos estadounidenses con armas de guerra, aeronaves y barcos. Hoy es de los gobiernos más importantes para los Estados Unidos en términos de su control geopolítico. Quizá Petro, pese a lo que dijimos del Comando Sur, no va a permitir la entrada de 1.800 efectivos armados con guerras del Comando Sur a Colombia, pero Dilma sí. Por eso, y también lo señalaba Consuelo, y ayer se hizo viral, tendencia en Twitter, el programa de Diosdado Cabello, en Venezuela, pero no sé, mi Twitter terminó inundado también, porque él anunciaba que detrás de intentos de golpe a Petro estaban los Estados Unidos. O sea, pese a todo, digamos, lo que hemos venido mostrando de la complejidad, es decir, en América Latina no se da un golpe de Estado sin que Estados Unidos esté ahí. Y lo de Perú es una expresión clara, lo de Bolivia está ya altamente documentado, la participación de los Estados Unidos en el golpe a Evo, ¿cierto? Y podríamos mirar
la trayectoria de los golpes. Yo tengo como un artículo en la cabeza la trayectoria de los golpes en América Latina y la relación y la participación de los Estados Unidos en ese proceso. Entonces vean ustedes que la paz en una perspectiva de desmilitarización, pero de instalar condiciones de transformación, claro, para nosotros es fundamental, pero para la región es significativo. Es que vean ustedes que en el 2020, recuerdo que eso fue como en mayo del 2020 en plena pandemia, se firmó el acuerdo con los Estados Unidos para, ya se me olvidó el nombre, yo escribí un texto de eso, pero sí, que vinieron y todo el control territorial, presencia de las fuerzas de los Estados Unidos en zonas estratégicas para rodear a Venezuela. Y eso hay que decirlo, y hoy es importante la posibilidad de contención que esto pueda tener. Muchas gracias, profesora Carolina. Ya como para ir redondeando las ideas que ustedes... Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Las ideas que ustedes nos han dado el día de hoy, quisiera preguntarle al auditorio si hay alguna pregunta, perdón que no veo, gracias, para nuestras ponentes, o algún comentario. ¿No? Bueno, listo, 1, 2, listo, está bien. Buenas tardes a todas y a todos. A mí me gustaría pues como profundizar un poco en esta reflexión sobre las derechas, o sea, ¿qué implica esta reconfiguración de la derecha a nivel regional? ¿Qué implica la reconfiguración de las derechas en América Latina en clave de paz en Colombia? Digamos que, por ejemplo, la arremetida contra el plebiscito fue no solo en América Latina, digo no solo en Colombia, sino en América Latina, y con la participación incluso de fuerzas de ultraderecha de países como España, y no se hicieron directamente a través de un discurso, una narrativa sobre la guerra o sobre la paz, sino que más bien como que el caballito de Troya fue el tema de la ideología de género. Entonces me gustaría como que pudiéramos, no sé qué comentarios les merecen como esta reconfiguración de la derecha y cómo esto podría hackear, ¿no?, como la paz en Colombia y la paz regional. Acabamos de ver las preguntas y ya les doy la... Hola, sí, quisiera de pronto preguntar un poco, hablando del tema de la política exterior de Gustavo Petro, en el tema de paz, ¿cómo ven la mirada que se está teniendo, que se tuvo hacia África con todo el viaje de nuestra vicepresidencia Francia Márquez, la apertura de nuevas embajadas en este continente y la solicitud para que Sudáfrica sea parte de los países garantes y que vengan a sumar al proceso de paz del ELN con toda su experiencia en estos procesos de paz, pues en clave un poco del apartheid, pero sumando a este nuevo intento que tenemos de diálogos con el ELN. No, yo solamente iba a hacer como un comentario de unas reflexiones que me hizo una compañera dominicana, y como porque me parece como interesante también como tenerlo en cuenta, y era que como de la región y del Caribe, y era como este posicionamiento también de la militarización y el posicionamiento de la guerra siempre en las zonas fronterizas. Y ella me contaba que durante el año pasado y durante este, pues digamos que siempre hay una disputa entre República Dominicana y Haití, y todas sabemos como todo lo importante que es Haití para la historia de todos los países latinoamericanos y los procesos también que lleva ahí, y todo, digamos, la deuda histórica que tenemos también como con Haití. Y ella me contaba, obviamente, República Dominicana en su gobierno también ultraderecha, católico, y que de una manera u otra pues ha negado la posibilidad también de expandirse a nivel, digamos, del Caribe,
me contaba que no solamente este posicionamiento de militarización, sino que volver como otra vez como a un posicionamiento como muy fascista dentro de esta región, como de esta frontera, y me contaba cómo el gobierno actual posicionó un muro dentro de Haití, entre la frontera entre Haití y República Dominicana. Ese muro lo estaban construyendo, todavía está en ese momento, lo están construyendo para que no pase, digamos, como todas las personas, este flujo migratorio, como el derecho también a migrar, y que de una manera u otra lo que pretende el gobierno, digamos, de República Dominicana es que de una manera u otra se levante el muro digamos, con las personas haitianas. Entonces, digamos, como esta forma, y además que hay una hipocresía de otros países que también, digamos que, claro, estamos hablando de ciertos países como Estados Unidos, como unos países que tienen como unos abordajes también como de desarrollo económico y unos avances económicos, pero me contaba que simbólicamente Alemania trajo un pedazo del muro de Berlín y se lo regaló al presidente de República Dominicana. Hicieron un acto conmemorativo allí y decíamos, bueno, pues entonces acá, ¿qué onda como con esto? O sea, estamos volviendo también a unas fases también nazistas, fascistas, ¿sí? En el Caribe, y que de una manera u otra no lo estamos teniendo relevancia, y como, pues quería como tomarlo como en cuenta, porque me parece que eso pasó este año, no había salido como tanto en los medios y demás, pero digamos que posicionan lo que las profesoras estaban diciendo, además de este control y estos, digamos que no solamente el control económico y geopolítico, sino como también simbólico, que proporciona también una militarización y unas tendencias, digamos, que vienen de otros países y que terminan siendo también hipócritas dentro de los mismos gobiernos que emergen. Las Europas vienen de una vez a Latinoamérica y del Caribe, y que posicionan también estas formas también. Muchas gracias por tu comentario. Perdón, no te vi, perdóname. Bueno, específicamente me gustaría, sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí de manera generalizada tocar en este momento las narrativas que se están haciendo en los medios sobre los acuerdos que tiene el ELN, que se están dialogando, que se están estableciendo, cómo lo ven ustedes, y el impacto que genera en sí en la sociedad. Y también me gustaría saber si estos acuerdos, a pesar de que van a tener un impacto en Colombia, puede tener un impacto también a nivel Latinoamérica. Listo, muchísimas gracias por sus preguntas y comentarios. Voy a cambiar el orden. Bueno, muchas gracias por las preguntas. No tengo la posibilidad porque no tengo los elementos para responderlas todas en complejidad, pero voy a dar como algunas opiniones que tengo sobre los temas que se han planteado. Hay un primer asunto, y en efecto es que el reposicionamiento de la derecha es muy peligroso para la paz en Colombia y para la paz mundial, y es algo que está pasando en las diferentes latitudes del planeta. Es decir, la derecha está teniendo una capacidad importante de disputar de la narrativa explicativa y sobre todo del horizonte de sentido o el horizonte de visibilidad hacia donde debería caminar. ¿Sí? No nos vamos muy lejos si vemos los procesos electorales recientes en España, en Grecia, en Italia, alertan sobre la situación. Y es muy grave porque es una narrativa supremamente reaccionaria, ¿cierto? Es una narrativa que algunos han venido señalando incluso de neofascista, posfascista, y que cierran un margen de posibilidad para unas garantías democráticas, ¿cierto? Que instalan una narrativa, que instalan, bueno, asuntos referidos con aporofobia, por ejemplo, que lo ha planteado muy bien la profesora española Adela Cortina, entre otros. Espera, un segundito. Entonces es un elemento a tener en cuenta, porque pasa en América Latina, pero está pasando en el mundo, y con una importante acogida en sectores populares, es decir, y con unas respuestas
pues que son antidemocráticas y que son contrarias a cualquier horizonte de paz. Es decir, lo que pasó en Perú es muy grave, ¿cierto? Lo que está pasando en Perú es muy grave, y es una amenaza, no para Perú, es una amenaza continental que me parece que hay que situar. Entonces, eso frente a lo que representa la reconfiguración de las derechas que señalaba Ana María, y que la compañera que planteaba de Haití lo señala con mucha precisión, es que lo de la política de República Dominicana hacia Haití es racista a nivel de precarización y explotación de los y las haitianas en República Dominicana es brutal, y el tratamiento, por ejemplo, a las mujeres gestantes es una cosa violentísima, que hay que denunciar y que por supuesto hay que rechazar. Frente a lo que planteaba el compañero sobre la gira hacia África, yo solo podría decir dos cosas. Revisando para la presentación justo el Plan Nacional de Desarrollo, se situaba la importancia del relacionamiento con África en varias dimensiones, pero yo quisiera sobre todo destacar uno, en la perspectiva colonial. Aquí hay en América Latina los pensadores latinoamericanos, pero sobre todo el maestro Pablo González Casanova y la maestra Silvia Rivera han hecho una reflexión muy importante sobre lo que representa el colonialismo interno. Y yo creo que poder elaborar lo que significa el colonialismo interno en la matriz cultural latinoamericana y en nuestro caso colombiana en el siglo XXI es fundamental. Y creo que en ese sentido lo que puede hacer en términos de la política exterior que impulsa Francia Márquez con África es importante, o sea, en términos de una narrativa cultural y de la disputa cultural de reconocer esas relaciones históricas de lógica colonial y racista hacia la población afrodescendiente. Ya después podríamos hablar en términos de la relación sur-sur, lo significativo que pueden ser estos acuerdos y para plantear lógicas de integración desde otros lugares, es interesante. No sabría muy bien situar la participación de África en las negociaciones con los helenos, si te entendí bien la pregunta, pero creo que hay unos aprendizajes importantes en términos de las comisiones de la verdad y demás que pueden ser útiles para nuestros procesos. Y había otra pregunta, si no estoy mal, poco sobre lo que pueden significar los acuerdos del ELN para América Latina, pues fundamentalmente sobre todo con Venezuela. Digamos que por razones de tiempo no lo abordamos mucho, en eso es más experta Consuelo que yo, pero claramente las posibilidades de llegar a acuerdos con el ELN, pero también con la segunda Marquetalia, con las denominadas disidencias de Iván Mordisco, entre otros, es muy importante, no solo para Colombia, sino también para Venezuela. Por eso es que Venezuela es un actor estratégico en estas negociaciones. No se puede hoy negociar sin ver la participación que pueda tener el gobierno venezolano en este proceso, y creo que Gustavo Petro lo ha entendido con mucha claridad. Creo que esas eran las preguntas. Muchas gracias, profesora. Bueno, mira, esto de la reconfiguración de la derecha es muy claro y es muy complicado también. Están claro, han ganado elecciones en varios lados, nadie daba nada porque Trump ganara, pero ganó, y luego perdió, pero perdió más o menos con la misma votación de Biden. O sea, no es que quedó derrotado. Bolsonaro pierde con más o menos la misma votación, un poquito menos, y Petro gana con un poquito más. Es decir, todo es de a poquitos. O sea, entonces es muy complicado ese auge de la extrema derecha, que se apoya en varias cosas, ¿no? Yo creo que esta extrema derecha defiende principios neofascistas, defiende el papel tradicional de la mujer, es una de las sociedades, toda esta visión desde la sociedad patriarcal, excluyente
la diversidad sexual, negacionista, ¿sí? No hubo virus, la vacuna no sirve, la ciencia no sirve, la tierra es plana, corre por ahí en algunas cuestiones, el mundo es como debe ser, se apoya mucho en lo económico, el neoliberalismo sigue así, es decir, viene la pandemia, viene la crisis económica, viene todo, y bueno, los banqueros haciendo plata, y aquí en Colombia los ministros de Hacienda los anteriores hablando y en todos lados como con el mismo lenguaje de los años 90, ¿no? El Estado no sirve. Bueno, ¿y qué sacó a Europa de la crisis de la pandemia? Pues los Estados reunidos y a punta de meterle al, ¿no? Puede que no hagan mucho acto de contrición, pero sí rescatan la economía a punta de inversión pública y social. O sea, es una extrema derecha peligrosísima. Vox se está reuniendo, hizo una reunión en diciembre pasado en México y convocó a varios personajes, ¿sí? Algunos de Colombia, y están unificando estrategias. ¿De qué se aprovecha también? Del descontento de la gente. Trump gana por el fracaso del llamado libre comercio, la llamada globalización. Claro, el pobre dice, los sectores más pobres, excluidos, trabajadores sin empleo, dicen, bueno, es que la globalización es que se lleven el empleo, que no tengamos empleo, que en Europa lo mismo, la globalización, y los inmigrantes son los culpables, entonces la Meloni gana, la vieja esta fascista de Italia, gana con el odio a los... Es que es mucho más fácil decirle a los inmigrantes, mire, esos son sus enemigos, a decirles, mire, es que el sector financiero le juega a los futuros y a los derivados, y los derivados sacan tanta rentabilidad, y eso no se entiende. O sea, eso es complejo para entender, es mucho más fácil entender lo concreto. Ese es su enemigo. Ese ha sido el tema de la migración en mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Yo viví en Estados Unidos, yo estuve en Estados Unidos, y yo recuerdo los coreanos, la población negra la agarra contra los coreanos porque los coreanos son los enemigos, los que tienen los negocios, los supermercados, esto, ¿no? Y mi manera de aclarar eso, es decir, es muy complicado aprovecharse de todo eso, de la crisis del neoliberalismo, para sacar adelante este proyecto de extrema derecha. Trump era eso. Es decir, claro, también le decía que los mexicanos eran bandidos, todo esto. Pero también se afianza en ese auge de esa cultura neoliberal. Muchos de ustedes les preguntan, ¿son neoliberales? Y seguramente dicen que no, y seguramente ustedes no. Pero pregúntenle a la gente no le gusta esto, el neoliberalismo, en términos teóricos. Pero yo me esforcé, yo tengo lo mío, el otro que trabaje. Es decir, esa visión del egoísmo absoluto, que si no tiene nada es porque no ha trabajado lo suficiente. Eso está muy afianzado en todos los estratos. Y la gente, eso le suena, ¿no? Me esfuerzo y salgo adelante. La película esa de Busca la felicidad, el que sale de abajo y es un berraco, ¿no? Así es que se sale adelante, ¿no? Distinto a los años 60, pero a los 60, en que era la cuestión colectiva, la lucha colectiva, los partidos, los movimientos. Entonces, pelear contra eso es complicado. Lo de África, bueno, en los golpes, dice Carolina, sí, es que lo de Bolivia está supremamente documentado, y ahí estuvo el uribismo. Claramente se han reunido en cualquier lado, pero fundamentalmente en Miami, tiene sus fondos. El intento de invasión a Venezuela sale de este que trabajaba en la campaña de Santos, ¿cómo se llama? El de este publicista, se me olvidó. Bueno, vamos. ¿El qué? JJ, ese tipo tuvo que reconocer que le había dado la plata a Guaidó, y Guaidó se la había robado, y bueno, eso es arriba hay los 40 ladrones, más o menos, más de 40 ladrones, y con mucha más plata. Lo de África es muy importante, yo lo veo como dice Carolina en términos simbólicos, culturales, pero es que África son 53 países. Sudáfrica tiene una economía del tamaño de la colombiana, ¿sí? Y unos recursos enormes. Brasil en buena medida se empezó a diversificar, incluso desde antes de Lula, incluso con este señor, ¿cómo se llamaba? Fernando Enrique Cardoso, entablando relaciones con África. Es decir, los países tienen recursos, ahora son muy desiguales, claro. Tienen negocios, tienen capacidad de compra, eso no ha extendido el grupo GEA. Sí, a ellos les venden Nutresa y ellos no les molesta para nada ir a África a vender.
pero el país no lo ha entendido, el país de espaldas a eso. Una vez Colombia mandó un embajador que era este que murió, el Negro Perea, lo mandó por ser negro, a Sudáfrica. Estuvo 6 meses y dijo, hice todo lo que tenía que hacer en África. No entienden nada de la posibilidad de hacer convenios, ese convenio sur-sur, pero también activar la economía. La economía de Brasil tiene muchísima relación. Ni siquiera el bárbaro de Bolsonaro rompió eso porque pues son negocios. Los negocios no importa el color, ¿no? Entonces para Colombia es muy importante. Entonces cavarle a el ataque y que cómo se gastó toda esa plata, le mide la gasolina y todo, porque claro, es una cuestión racista, pero también ignorante, ¿sí? La ignorancia. Entonces empezar a posicionar la posibilidad de hacer negocios más allá de lo cultural. Se llegaron a del Petronio Álvarez, van a venir al próximo. Es decir, es una cuestión supremamente importante en todo sentido. Y hay unas apuestas muy importantes. Por ejemplo, este gobierno está decidido, así lo digo, a nombrar un embajador en Palestina. ¿Sí? Que eso no es fácil, es costosísimo, pero eso es Israel ahí al lado, país ocupado. Reconoció el Frente Polisario, que eso tampoco es fácil y tampoco es una bobada, es pelear con Marruecos, es pelear con Francia, es pelear con todas las potencias que apoyan a Marruecos contra el Frente Polisario. O sea, esas cuestiones son peleas políticas importantes. Es una pelea histórica, claro, es una lucha histórica de República Dominicana frente a los haitianos, ¿no? Hay mucha literatura, incluso el Vargas Llosa, tan reaccionario y todo, pero en su novela esa de la fiesta del chivo lo cuenta bastante bien, bastante gráfico. Y por último, lo del ELN, ¿cómo lo muestran los medios? Bueno, yo creo que lo mejor es leerse la entrevista al señor Lafori el domingo. El señor Lafori, que está ahí extrañamente en la comisión, dice que eso es un avance importantísimo, que no hay tal de que puedan seguir secuestrando, que lo que firma es esto, firma lo otro, y es, pues representa un avance importante para Colombia, para la paz en Colombia, ¿no? El acuerdo con los dos acuerdos, el de la cese al fuego y el de participación ciudadana y participación de países garantes. Por supuesto, para Venezuela es importantísimo, en muchos sentidos. Venezuela también tiene que empezar a reconstruirse. ¿Sí? Venezuela tiene que lograr que se rompa ese bloqueo y esa sanción y todo lo demás y avanzar firmemente en la reconstrucción. Pero Colombia también tiene que reconstruirse. Esa frontera es un desastre. ¿Sí? Esa frontera es una tierra de nadie. No, mejor dicho, tierra de nadie, no. Ahí están todas estas bandas criminales fundamentalmente. ¿Sí? Está todo esto del Dollar Today, todavía eso sigue ahí operando. El lavado de dinero más grande está en la frontera. ¿Sí? La segunda frontera más importante de América, después de la de México, Estados Unidos, y tiene toda la criminalidad en todas sus expresiones. Entonces, tanto para Petro en Colombia como para el gobierno de Venezuela es fundamental sanear la frontera y empezar a hacer proyectos conjuntos, y hay avances en eso. Bueno, por lo menos se han anunciado posibilidades de trabajo conjunto entre los dos países, y yo creo que a los países en general de América Latina les conviene sobremanera avanzar en la paz regional. Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas invitadas el día de hoy. Creo que salimos con un panorama muchísimo más claro de la política exterior de Gustavo Petro en clave de la paz total. Las invitamos y los invitamos a el próximo conversatorio, que es en 15 días, es sobre la participación de la sociedad civil en la mesa con el ELN, y ese es nuestro último espacio de conversatorios antes de el cierre. Les agradecemos muchísimo por estar acá y nos vemos dentro de 15. Gracias, profesoras. Del ciclo de conversatorios.